Pues nuevamente buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a este martes de charas. Mi nombre es Felipe Zúñiga. Pues estoy muy entusiasmado de iniciar esta etapa con ustedes en TAE. Me estoy integrando como coordinador de TAE Arte y pues esta es mi primera noche de chares. El día de hoy tenemos un programa pues muy interesante con Diana, Gervasio y Paula, que nos van a estar platicando sobre un proyecto que lleva por título el INAM, que vamos a abordar un poco más sobre la importancia del movimiento y su relación con el patrimonio inmaterial y cómo eso se relaciona con aspectos de territorio, la comunidad, los aprendizajes. Y para abundar un poquito más en ello, me voy a permitir rápidamente, brevemente hacer lectura de qué es el INAM. El INAM es el acrónimo del Instituto Nacional de Asuntos del Movimiento de México. Discúlpenme, ya a esta hora. Y es una plataforma de investigación y creación que adopta la imagen institucional, represándola como desde la perspectiva artística. Es una plataforma de creación y de investigación que adopta esta imagen institucional con la intención de visibilizar la importancia del movimiento corporal como patrimonio inmaterial de la humanidad, dando valor al conocimiento que surge desde nuestro movimiento, el cual forma parte de nuestra herencia y que habla de diferentes construcciones culturales, de formas específicas de cada comunidad ve y entiende la vida. Este proyecto fue fundado en el 2014 y, como les comenté, es desarrollado, entre otras personas, por los artistas Paula Rencoret, Diana Vallardo y Gervasio Cheto y Amanda Piña. En estos momentos Amanda se encuentra desarrollando una estancia en Austria, por eso no pudo acompañarnos el día de hoy. Y bueno, voy a hacer una brevísima aún más presentación de quienes nos acompañan en el día de hoy. Por un lado está Paula Rencoret, a mi izquierda, distante. Ella es artista escénica, coreógrafa y cultural chilena, radicada en México. Es egresada de la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán y cuenta con estudios en etnología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha trabajado gestión cultural, kinesiología y educación somática. Es fundadora de la plataforma escénica Búnker en Mérida y del programa artístico social Danza Interior. Y bueno, forma parte del INAM. Diana Vallardo es artista escénica, aquí a mi derecha. Es docente y gestora cultural, originaria de Guadalajara, Jalisco. Ella es egresada de la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán y licenciada en gestión cultural por la Universidad de Guadalajara. Desde 2010 se traslada a Mérida, Yucatán, y funda Máquina de Té y el Instituto Nacional de Asuntos del Movimiento de México. Ha coordinado proyectos de trabajo colaborativo con la Red Alterna y Zona, encuentro peninsular entre artistas y gestores. Actualmente se desempeña como directora de danza de la Universidad de las Artes de Yucatán, la UNAY. Y finalmente Gervasio Cheto, en medio, es artista escénico, coreógrafo, productor audiovisual y gestor cultural. Él funda o cofunda los proyectos Máquina de Té y el Instituto Nacional de Asuntos del Movimiento de México. Ha presentado su trabajo en foros nacionales e internacionales y ha recibido el reconocimiento de la mejor coreografía del Premio Nacional de Danza del IMBA UAM en el 2018 por la obra Wireframe. Y actualmente forma parte del Sistema Nacional de Creadores en su edición 23-25 y también forma parte de Red Alterna de Artistas Escénicos en Yucatán. Pues muy bien. Muchas gracias nuevamente, bienvenidas, bienvenidos, y les dejo con el INAM.
Buenas noches. Muchas gracias, Felipe, por esta presentación. Muchas gracias a las y los colegas que nos acompañan, algunas conocidas, otras personas nuevas. Siempre es muy lindo tener estos espacios y quisiera invitarles a que juntas participemos en la respuesta a unas breves preguntas que tenemos. Nosotros siempre tratamos de romper el hielo, de movernos o de vernos y ver con quiénes estamos a partir de este ejercicio que le llamamos encuesta corporal. Y bueno, es muy sencillo. Si tu respuesta es sí, vas a dibujar un círculo, y si tu respuesta es no, vas a tocar tu rostro. ¿Vale? ¿Sí? Y anímense también a ver qué es lo que responden las demás personas. ¿Consideras que tienes cuerpo? ¿Consideras que eres cuerpo? ¿Consideras que tu profesión u oficio está relacionada con otros cuerpos? ¿Puedes recordar la manera de caminar de tu mamá o papá? ¿Puedes recordar la manera de reír de algún ser querido? ¿Consideras que el sonido es movimiento? ¿Crees que los rituales se están extinguiendo? ¿Crees que escribir a mano está en peligro de extinción? ¿Consideras que la partería tradicional está cayendo en desuso? ¿Consideras que las partículas del universo están en permanente movimiento? ¿Consideras que el movimiento físico desarrolla las neuronas de tu cerebro? ¿Crees que lo más importante para el desarrollo de un bebé sea moverse? ¿Crees que las personas adultas que se mueven más viven por más tiempo? ¿Consideras que sería necesario crear un instituto del movimiento? Muchas gracias por participar en este espacio, en esta pequeña encuesta corporal. Como decía Diana, a nosotros nos gusta compartir esto con la gente con la que nos encontramos, a conversar, a escucharnos, de una manera para que centremos un poquito la atención en el estado corporal en el que estamos en este momento, cada uno presente, si tienes calor, si tienes hambre, si estás cansada, cómo están tus piernas, o sea, que llevemos un poco la atención a ese lugar. Por otro lado, para que nos veamos y de pronto ubiquemos estos pensamientos colectivos que pueden estar sin tener que usar la palabra, sino que con el gesto, ¿no? Y a veces también compartimos la encuesta espacialmente, o sea, que podamos desplazarnos por el espacio para también abrirlo un poco y entrar con el espacio en la ecuación. Entonces, desde ese lugar es desde el cual, como equipo también, hemos ido entendiendo cómo dialogar un poco con los demás cuerpos, ¿no? O sea, pues gracias por ponerse ahí a la escucha de esto. ¿Regreso para el micrófono? Bueno, acá podemos estar en este lado con este micrófono. Bueno, pues
gracias por, esa pequeña introducción que pues plantea como la primera gran pregunta para mí de cómo es que surge este planteamiento de hablar de un patrimonio del movimiento. Entonces, si nos pueden platicar un poquito sobre ese inicio. Si quieren, empiezo yo y nos vamos pasando. Cuando decidimos empezar a reflexionar sobre la práctica de la danza, que era la disciplina que compartíamos en ese momento y hasta la fecha actual, nos preguntábamos cómo otras comunidades, cómo otros colegas, cómo otros grupos la vivían, la compartían y qué creaban a partir de estas danzas, de estas prácticas. Entonces, particularmente, Gervasio y yo estábamos estudiando la carrera de gestión cultural y varias de las preguntas que surgían en la carrera en torno al patrimonio, que era el patrimonio inmaterial, cuáles eran estos tipos de patrimonio, nos resonaban, y también al ver la práctica que estaba llevando a cabo Paula en ese momento con procesos comunitarios, con mujeres, nos parecía y nos hacía sentido de poder hacer estos cruces. Además que las obras que nosotros presentábamos, que estaban mucho más pensadas para teatros, para espacios a la italiana, para, digamos, no conocer, no tener al público tan de cerca, dejaron de resonar en nosotros en ese momento, y nos preguntábamos más en torno a cómo poner el cuerpo y desde dónde y con quiénes hacerlo y de qué manera. Eso un poco. Sí. Bueno, yo recordando cuando surgió esta idea, creo que vino mucho del intercambio con Amanda Piña. Nosotros, como mencionaba Diana, Diana y yo estábamos en un momento en el que estábamos estudiando la carrera de gestión cultural. Nosotros éramos bailarines y fuimos en un momento como un poquito catapultados a empezar a hacer gestión y a hacer proyectos artísticos, y decidimos estudiar gestión cultural precisamente porque teníamos muchas dudas respecto a la problemática de los públicos, del cómo conectar con la gente. Y en ese momento conocimos también a Paula, y ella andaba como en un momento similar. Y recuerdo que decidimos que íbamos a hacer un festival que finalmente nunca sucedió, que tenía que ver mucho más con los procesos artísticos dentro de la coreografía, de la danza. Pero a partir de ese festival surgió el contacto con Amanda Piña. Y Amanda Piña dijo, no importa que no se haga el festival, yo quiero ir a hacer algo con ustedes, quiero que conozcan lo que yo estoy haciendo. Y ella tenía un proyecto que se llamaba precisamente el Ministerio de Asuntos del Movimiento de Austria. Y la idea de ella era precisamente generar réplicas de este proyecto en diferentes países. Y ella lo había creado, este proyecto, porque había hecho una serie de entrevistas en comunidades aborígenes de Brasil, que no tenía ningún contacto con digamos, la vida occidental o muy poco. Y ella fue precisamente dentro de este proyecto, que es un documental, a hacerle la pregunta de cómo solucionarían los problemas de la sociedad contemporánea ellos. Y la comunidad les contestaba que, bueno, nosotros tenemos una danza para producir, una danza para dejar de producir, una danza para solucionar los problemas dentro de la comunidad. Y la respuesta de ellos fue, yo no entiendo cómo ustedes no tienen, sus líderes no hacen algo que tenga que ver con las danzas y los rituales, y ahí está la solución. Entonces ella se lo tomó muy en serio y creó el Ministerio de Asuntos del Movimiento de Austria. Y cuando nosotros platicamos con ella allá en México y empezamos a pensar, bueno, si vamos a hacer un instituto de asuntos del movimiento en México,
y vamos a entrar a esta ficción de esta institucionalidad que se encarga de la revalorización del movimiento en México, ¿cómo sería en México a diferencia de cómo es en Austria? Porque el enfoque que ella le había dado allá era un enfoque que trataba mucho más de la representatividad y de hackear esta idea de la institucionalidad. Ella hizo un performance que le llamaba el himno de asuntos del movimiento de Austria y lo hizo con el presidente de Austria. Ahí dentro del proyecto el presidente hace como una especie de improvisación dentro de un acto protocolar y se empieza a mover, y entonces pues fue como bastante sonado en Austria en el sentido de que pues era el presidente haciendo ahí unos movimientos raros en la televisión nacional, y pues tuvo un impacto bastante grande, ¿no? Pero en México nosotros pensábamos, esto no lo podemos hacer en México porque ¿cómo vamos a llegar a Peña Nieto en esa época? Es algo que no lo veíamos posible. Entonces dijimos, no, nosotros tenemos que empezar desde otra perspectiva. Y el tema que decidimos abordar fue el tema del patrimonio, precisamente tratando de conectar con la riqueza cultural que tiene México, que no es la riqueza, ni remotamente tiene esa riqueza Austria y esa diversidad. Entonces empezamos por esa idea de pensar el movimiento como patrimonio, y además pensando también mucho en las distancias sociales, precisamente observando que en Austria la distancia entre un artista y el presidente no es la misma que tiene un artista y el presidente aquí en México. Entonces veíamos la necesidad de abordar el proyecto, la institucionalidad desde otro lugar que tenía que ver mucho más con el trabajo en campo del proyecto. Y ahí llegamos a la idea del movimiento como patrimonio o el patrimonio corporal. Bueno, y justamente algo que creo que es muy interesante del proyecto es pues sus metodologías, ¿no? Las pongo en plural porque hay como diferentes etapas que por un lado pueden ser muy técnicas cuando uno trata desde la gestión cultural sobre el patrimonio y las implicaciones del patrimonio inmaterial, pero también tiene una parte comunitaria, tiene aspectos digamos, cercanos a unas pedagogías, y además tiene creación artística. O sea, como que hay diferentes capas que existen en el proyecto que me parece que son muy interesantes cuando pensamos en metodologías que están presentes en TAE. Por ejemplo, la idea de la co-creación o la mediación, que veo que resuenan de manera muy interesante con sus propuestas. Entonces me gustaría mucho ahora como ir platicando, bueno, básicamente cómo hacen lo que hacen y esas diferentes capas que tienen sus acciones, ¿no? Que puede ir desde esta primera etapa de preservar o resguardar o registrar hasta crear, ¿no? Gracias. Sí. Ahí, siguiendo un poquito lo que estaba diciendo Bacho con respecto a este valor patrimonial, ¿no? Nosotros reflexionábamos sobre la palabra patrimonio, que es una palabra compleja y que tiene como varias aristas y que puede venir también de una visión muy patriarcal, como de lo que tiene y no tiene valor, ¿no? Entonces justamente nos centrábamos en ese espacio de a qué le da valor la sociedad, ¿no? A qué le estamos dando valor culturalmente también. Y en este caso nos dábamos cuenta que estos tres seres, que somos nosotros aquí, les dábamos un valor altísimo al movimiento, ¿no? Y nos preguntábamos de una manera quizás inocente por qué otros seres no se lo daban, ¿no? O sea, por qué no estábamos en ese sentido en el mismo lugar. Y eso nos fue llevando como a la experiencia corporal físicamente, o sea, cuánto cada uno tiene como una experiencia corporal placentera, enriquecedora, creativa o no. Finalmente llegábamos a que todos los seres humanos estamos encuerpados, ¿no? O sea, todos tenemos una experiencia corporal, pero de alguna manera la construcción social occidental ha como separado tu experiencia corporal de tu experiencia de vida. Como el cuerpo es utilitario, sirve para hacer ciertas cosas, pero no necesariamente está ligado como a tu conocimiento, a tu generación de conocimiento.
conocimiento. Entonces pensábamos que si podíamos poner en valor ese conocimiento, si podíamos poner en valor lo que cada uno individualmente genera corporalmente en su cotidianidad, y podíamos mirarlo desde ese lugar, también podía ser interesante para el otro y podría volverse entonces algo cuidado, algo patrimonial, porque el patrimonio está relacionado con lo que uno cuida también. Eso fue, entre varias otras reflexiones, llevando a la idea de construir un acervo que resguardara el patrimonio corporal cotidiano, entendiendo que, digamos, cada época, cada cultura tiene una forma determinada de moverse. Los cuerpos en determinadas épocas están atravesados por un montón de circunstancias y están generando un movimiento específico que, si podemos de alguna manera captarlo y ponerlo en este espacio de valor, construir un acervo de esos movimientos cotidianos, también le estamos regresando al otro, a uno mismo, una mirada sobre esos espacios, ¿no? Entonces empezamos a construir, ahora voy con la metodología, una metodología que nos permitiera acercarnos a, en este caso sería como a cualquier persona, a cualquier cuerpo, pero no, en el trabajo del INAME empezamos por comunidades muy específicas, ¿no? Por las circunstancias que ocurrían en ese tiempo, comunidades, vamos a decir, que estaban ligadas, en el caso de las comunidades mayas de Yucatán, a actividades de sustento que estaban ligadas con la tierra, que estaban como desapareciendo o cayendo en desuso. Y nos dimos cuenta que, claro, al caer en desuso esa actividad, no solo caía en desuso vamos a decir, la actividad misma, sino también todo el conocimiento que había alrededor de ella, toda la memoria corporal, la memoria celular, el traspaso oral que había. Entonces empezamos a acercarnos a las comunidades y a generar, una estrategia a través de las prácticas que teníamos de la danza, primero, para ir haciendo como un acercamiento desde el cuerpo. Y le pedíamos a las personas en un inicio, que pudiéramos, nosotros les íbamos a dar algo, un poquito de danza, un poquito de movimiento, si ellos nos podían compartir de vuelta algo de sus propios movimientos. Era como un intercambio, un trueque, ¿no? Y entonces en ese trueque, que era como una especie de calentamiento conjunto, empezábamos a indagar un poquito con las personas qué actividades se hacían en esas comunidades que algunas ya estaban dejando de hacer, algunas ya incluso habían desaparecido o ya quedaban poquitas, y la gente, así como está un poco en la primera imagen, iba mapeando, diríamos, como sus corporalidades o sus actividades, ¿no? Nos iban ayudando a entender qué estaba pasando con las actividades en esas comunidades. Y a partir de eso nosotros pedíamos, esto también venía como un poco del trabajo que habíamos hecho con Amanda, el espacio del trueque o de la donación, que nos parecía muy fascinante esa palabra, porque también volvemos al valor. Tú donas algo valioso, ¿no? Entonces nosotros le decíamos a la persona, ¿usted nos podría donar un movimiento? La persona, ¿pero cómo te voy a donar un movimiento si eso quiere? O sea, pues sí, para nosotros es muy valioso porque el movimiento que usted tiene es único, solo lo hace usted. Y además, si usted es el único que queda en este pueblo que sigue haciendo, por ejemplo, la partida de la jícara de esta manera, entonces ese movimiento específico que usted hace para partir la jícara solo se hace aquí. Y eso ya ponía a la persona un poco en una perspectiva diferente de su propio oficio y de su propia capacidad corporal. Y entonces empezábamos un poco esta segunda parte, que le voy a compartir ahora el micrófono a mis colegas para que lo puedan quizás describir, que era el registro, ¿no? Sí, después de hacer el mapeo, está como la parte de la cartografía, mapeo, y hay un espacio también de intercambio de práctica corporal, ¿no? Nos ha tocado comunidades que, por ejemplo, nos decían, nosotros queremos bailar zumba, ¿no? Queremos movernos, queremos ejercitarnos o queremos conectarnos como grupo. Entonces esa práctica corporal iba un poco ajustándose de acuerdo a las personas, o si eran todos hombres, ¿no? O todas personas adultas. Y posteriormente agendamos, todavía lo seguimos haciendo así, los momentos de visita para ir a observar el movimiento en su contexto original donde sucede,
y posteriormente con la ayuda de la persona, ayuda de la familia, les pedimos el espacio para hacer el set de grabación en pantalla verde, que es muy bonito porque entonces la familia observa cómo la mujer, el hombre, empiezan a hacer la performance de abstraer el objeto y presentarlo, en principio para la cámara, pero también es para las personas que están ahí, que viven en la casa. Y posteriormente hay otro apartado que nosotros le llamamos ese acuerdo, esa firma, ese manufirmatio, que es el momento en donde se establece qué vamos a hacer con ese movimiento, ¿no? Se acuerda que va a estar alojado en el acervo, en la página, en el canal de YouTube, que puede pertenecer a una obra en un futuro de alguno de nosotros o de alguien más, porque la idea es que es un acervo abierto para que quien quiera consultarlo y crear o nutrirlo, en principio en México y ahora gracias a una norma ya se puede hacer de forma internacional, pero bueno, que sepan eso, ¿no? Que hay como ese seguimiento. Un poquito esta parte que tiene que ver con la pantalla verde, todo el proceso de tallereo que se hace previo con la comunidad va encaminado precisamente a ese momento en el que se pide a la persona que abstraiga el movimiento de los objetos que utiliza para la actividad. Entonces ahí aparece un poco ya el movimiento. Por ejemplo, es bien curioso porque hay personas que de plano no pueden, necesitan el objeto. El señor, por ejemplo, no podía imaginárselo sin su COA. Pero precisamente ahí entra el proceso del tallereo previo para intentar llegar. Las parteras, por ejemplo, tienen una corporalidad mucho más clara que sí les permite como llegar al movimiento o evocar el movimiento que están haciendo durante los masajes. Y así vamos con todos los movimientos y el proceso de la firma tiene que ver mucho más con trasladar un poquito en un proceso, ahora sí que yo me lo imagino como un poco Yves Klein, a una especie de pintura en tinta, a veces lo hacemos con barro, que es una representación. Esta idea como de colocar en valor, que lo mencionaba un poco Paula, las cosas que hacen estas personas en su vida cotidiana que de verdad en las comunidades ellos creen que no tienen ningún valor. Entonces llega una persona, un guache, a darle valor a lo que yo creo que no tengo valor y eso me empodera, me coloca en otro lugar, que es algo que es bastante interesante dentro del proyecto. ¿Quieren que les presentemos? En este proyecto en específico se llama Creciendo desde Adentro y el objetivo, o sea, anteriormente, esto fue en 2018, pero de 2014 a 2017, todo era una comunicación entre nosotras tres con los diferentes grupos con los que estábamos vinculándonos a través de un nodo o un enlace, ¿no? Acompañado de un intérprete. Pero este en particular fue muy interesante porque es la primera vez que se abre la posibilidad de crear un intercambio entre 4 comisarías. Y para poder justamente mapear qué es lo que hace cada grupo y qué diferencias hay entre estos grupos y poderlo presentar en una noche, ¿no? A partir de unas breves. Letiobe ukolelilob umehenkahilob yashnik tsakala chima yeteltesip tunoholil ukahil ho. Maya kolelob, natsilob, etailob,
yetel ashol besas meyajob tu cajalob. Letiobe takpajob y chilemeya creciendo desde adentro. Y la edad contemporánea. Ahí ese fuego es el que va a hacer que nazca la semilla. Sí es su momento. Job el winalob, utialumul cambalob, yetelukajol tikubao. Ok otilob. Cheejilob. Uyabil tikuwinkilalob. Upahtalilumuk ankunsikubao, yetelumuk ankunsiko bishubiskubao ichilukajalob. Ukajol tikumuk uchibalob, yetel letukulob, wabashu yohelob kutakiko beyu ayik alil ukajalobe. Por su espalda con esas manos cariñosas, suaves. Pues con este video va quedando creo que cada vez más claro pues justo cómo se va tejiendo estas acciones, ¿no? Que van desde el identificar, digo, algo que me pareció interesante es cuando conocí el proyecto como idea, me pareció fascinante, y luego cuando empecé a ver la metodología empecé a reflexionar cómo todos esos saberes están todo el tiempo frente a nosotras, y pues estamos siendo testigos tanto de su a veces reproducción inconsciente o su no valoración, ¿no? Y estamos todas las personas, o sea, a veces en una reproducción ciega, a veces atestiguando una desaparición sin darnos cuenta. Entonces esto como que hace un cambio muy interesante en cómo nos percibimos, y digo, tanto individual como colectivamente, que me pareció fascinante. Y digo, ahora me interesaría mucho, bueno, por otro lado, para cerrar esta parte como metodológica en términos patrimoniales, también decir que hay un proceso muy riguroso de catalogación, pues sí, hay una serie de categorías que uno puede consultar sobre si el movimiento sucede en la vida cotidiana, si el movimiento está en desaparición, está en peligro de extinción, en qué contexto sucede. En este caso está además en relación a un territorio, es decir, hay una seriedad también, digo, al mismo tiempo que vemos esta cosa emotiva, lúdica, de raigambre comunitaria, también tenemos una cosa muy, diría, académica, pues muy exhaustiva, ¿no? Entonces combina esos dos elementos que me parece que lo hacen interesante con respecto a lo mejor a aproximaciones más académicas, donde efectivamente uno ve ese rigor, pero luego no tiene su traducción hacia el impacto comunitario, y que no tienen luego esa raigambre, sino que suele ser como, ok, tomo algo, lo convierto en esta reflexión, pero no forma parte del contexto de donde salió. Y ahora también me gustaría que, porque digamos en este caso, en Crecer desde adentro, pues tiene estas connotaciones como de cierta dulzura y de cuestión como emotiva, pero también hay, creo, en los siguientes proyectos, esta muy interesante propuesta de la defensa en una postura como mucho más asertiva, o sea, donde hay otras implicaciones emocionales que acompañan lo físico y también incluso lo escultórico. Entonces, si pueden platicarnos un poquito sobre esas otras propuestas. Antes para dar pie a Winky, quisiera hablar también de
Claro, ahí esta metodología está, todos estos procesos que les hablamos están implícitos y algunos pueden extenderse más que otros. A veces hay un taller más largo, a veces no lo hay. Todo depende de, a veces es 1 a 1, a veces es 1 al grupo. Pero también lo que hemos descubierto es que cuando los grupos están unidos, la experiencia de haber estado en este proceso, porque pues todo proceso te da una experiencia como grupo, es que también te da una fuerza. Hubo un caso de unas mujeres en Majas que posteriormente, así como al año, nos comentó el enlace que lograron presentarle una danza al alcalde para que les pudiera construir un espacio deportivo para ellas continuar su práctica. Entonces creo que también eso es bien importante, ¿no? Como, ¿qué más hace después el grupo? Que voy a hacer un detallito, que al principio cuando estábamos trabajando en esto ya escuchaba, o sea, y nosotras mismas escuchábamos como el proceso comunitario, había un entendimiento, creo que general, de que lo comunitario era algo como indígena, digamos, o de un pueblo originario. Pero no, en este caso no necesariamente está ligado a una comunidad de pueblo originario. Sí podría ser, pero más bien lo que entendemos como en este caso por una comunidad es un grupo de personas que se entienden comunes por una actividad o por una situación específica que los hace estar en lo común, ¿no? Entonces eso también trasladó un poco el proyecto y el pensamiento a diferentes espacios, que entonces el acervo empezó a ampliarse a los movimientos de la vida cotidiana de comunidades en diferentes lugares de México que se sienten justo en esos espacios, ¿no? Como la comunidad de Guadalajara, de las personas que hacen sus trabajos artesanales que están desapareciendo, que son oficios artesanales como el escribano a máquina, el soplador de vidrio, que estaban en ese momento en una situación, ellos específicamente como de querer resguardar es eso, ¿no? Y así, eso para mí personalmente creo que también lo hemos conversado, como que ha sido interesante entendernos en comunidad por otros factores que no necesariamente son los étnicos, ¿no? Sino todos. Y desde ese lugar también el acervo, tomando lo que dice Felipe un poco, ahí fue haciendo una nomenclatura de clasificación más específica, donde los movimientos entonces podían ser de un tipo de comunidad ligada a pueblo originario o no, podían estar en peligro de extinción o no, podían estar ligados a salud, a ritual, a arte, pero finalmente son producciones de movimiento humano que tienen un conocimiento, que es lo que nos interesa como destacar, ¿no? En esa parte. Bueno, muchas cosas, si hablo mucho me caen. Pero bueno, una parte que me parece esencial es que a partir de la creación de esta norma de clasificación que hablas, se creó con base en la norma mexicana de catalogación de acervos audiovisuales, que es de la Contendoc, la Contendoc la tiene. Creamos nosotros nuestra propia norma de catalogación adaptada a las nociones de movimientos, y eso lo que abrió la puerta es precisamente para esto que menciona Paula, que es abrirnos a movimientos que de repente incluso pueden ser un poco más complejos de creer, que pueden tener un saber patrimonial dentro de ellos. Por ejemplo, movimientos que pueden tener que ver con cuestiones ilegales o que podrían ser consideradas ilegales, como por ejemplo los movimientos que utilizan los migrantes para saltarse la reja en la frontera. Se abre esa posibilidad de empezar a ver que en esos movimientos hay saberes y que esos saberes tienen la posibilidad de ser patrimoniales. Eso por un lado, que tiene que ver con la norma de catalogación, que es súper interesante, pero por otro lado, el proceso de creación, lo que le llamamos nosotros la obra como mediación artística, parte mucho de una noción que para nosotros es bien importante, que es pensar qué es coreografía. La coreografía es así, de una manera muy simple, podríamos decirlo como la creación o el diseño de realidades
porque ocurren en un espacio y son reales en ese momento, de realidades corporales en un tiempo y en un espacio determinado. Eso es coreografía así, lo más basiquito. Se le pueden agregar muchas cosas después. Ahora, algo que es bien importante es entender que la coreografía ocurre de forma natural en cualquier acto que hace el ser humano. Ahora, eso es lo coreográfico, como podemos hablar de lo teatral también, ¿no? Que ocurre, la teatralidad ocurre en cualquier, en muchos actos humanos. También lo coreográfico ocurre en muchos actos humanos y no humanos. Las aves volando, etcétera. Ahora, ¿cuándo se convierte algo en artístico, ¿no? Cuando alguien diseña una coreografía con un objetivo que puede ser político, social, estético, ahí pasa a ser una pieza artística, ¿no? Entonces, viendo las cuestiones desde esta perspectiva, a nosotros lo que nos interesaba mucho es el potencial que tenía este movimiento cotidiano que estábamos registrando para abordar diversas cosas que nos interesaban desde un nivel artístico. Y por otro lado, la idea de la mediación artística, que tenía que ver mucho con nuestra preocupación como gestores los tres, del cómo estas cosas que son patrimoniales, que forman parte de una identidad, de una comunidad, a través del proceso artístico que estábamos generando, podrían convertirse en una forma de mediar los factores culturales que pueden tener dos comunidades, ¿no? Que parecieran ser totalmente ajenas, ¿no? En este caso podríamos decir que, bueno, si yo hago una coreografía con movimientos de moteros, de personas que les gusta andar en moto, y utilizo los movimientos de las personas que andan en moto, y yo la agarro y la pongo en diálogo con los movimientos de personas que hacen Vogue, estoy generando un proceso de mediación artística entre estas dos comunidades, que precisamente es uno de los objetivos de la gestión cultural. Más allá de todo lo administrativo que puede saber un gestor cultural, la parte creativa del gestor es la creación de estrategias que pongan en diálogo identidades y culturas. Entonces, esa era la parte que a nosotros nos interesaba, y en ese sentido fue que fueron apareciendo diversos proyectos artísticos. El primero de ellos que hicimos fue esta pieza que se llama Winkilil, Arte de Defensa. A nosotros, yo hice mucho tiempo artes marciales, y yo siempre me preguntaba por qué en México hacíamos artes marciales japonesas. ¿Qué pasó con las artes marciales mexicanas? Y bueno, precisamente observando las artes marciales, yo decía, es que los artes marcialistas crearon las artes marciales a partir de la observación de los movimientos cotidianos y de los animales. Y precisamente nosotros estamos ahorita registrando movimientos cotidianos. Tenemos que hacer un arte marcial mexicano, creado a partir de los movimientos que actualmente se hacen en México. Y ese fue el primer proyecto que lo seguimos haciendo. Yo digo que lo seguimos haciendo porque es infinito. Entre más movimientos registremos en México, más movimientos de defensa podemos crear a partir de esos movimientos que registramos. Y esos movimientos se convierten en katas, en una especie de frases de movimiento, de entrenamiento. Y para mí lo que me parece más interesante es como también esta idea de sacar de lo escénico o de lo teatral lo coreográfico, y empezar a jugar o coquetear con esta idea de que esto puede ser una exhibición de artes marciales como una especie de deporte que puede presentarse al público de una manera un poco diferente que lo que usualmente conocemos como el ámbito de lo coreográfico o lo dancístico, ¿no?
Entonces ese es... También quizá valdría la pena, que es una pregunta muy frecuente, ¿qué es Winkilil? No sé si alguien aquí habla maya. Justo elegimos la palabra Winkilil y no Winkila porque nos explicaron que el Winkila es el cuerpo físico, que es como si te lastimas, te duele, te rompes la pierna, pues estás enfermo del Winkila. Y el Winkilil es el cuerpo esencia, es todo esto que recuerdas de alguien cuando ya no está, como esta risa, cómo camina, pero también si alguien se enferma del Winkilil es una enfermedad del ser. Entonces nos parecía lindo también que los movimientos se defienden del desuso o de no ser practicados. Bueno, con esto que hablamos de la obra como mediación, voy a dejar esto aquí. También ahí hay un espacio personal que nos interesa y queremos, si ya nos aventamos a hacer un proyecto como este, queremos tratar de que ese acervo no se quede como en el formol de los acervos, porque tú escuchas la palabra acervo y es como la cosa más anticuada que es como que se te quedó detenido el tiempo ahí. Y nosotros decíamos, pero claro que cuando éramos pequeños no íbamos a la biblioteca a consultar los acervos, qué sé yo, porque era algo lejano, era algo como... Entonces nos preguntábamos cómo hacer que ese acervo también tuviera movimiento y también tuviera visibilidad y tuviera como, justo, como dinámica, ¿no? Entonces de alguna forma las piezas, todas las piezas que el INAM crea son piezas que vienen del acervo. Ese es como un compromiso con el acervo, también con ese lugar desde donde se han donado los movimientos y que se pueden seguir compartiendo. Y en el hecho de compartirlos, quizás alguien no va a entrar al acervo, pero a través de la pieza va a ubicar un poco del proyecto, va a llegar ahí, ¿no? Como tiene también esa mediación. Tenemos otro video, si quieren. Les podemos compartir este primer video que es muy inspirador porque es como el movimiento con el que más nos conectamos. Él, pues, básicamente lo que hace es que toma la hoja, con la coa la corta, sube la hoja y con la coa corta la punta y luego la lanza con el resto de la penca. Y digamos que ese es como el punto de partida, que en danza es un proceso súper común, el más tradicional, ver algo y transformarlo y después que deviene en algo más que tal vez ya no es el punto de origen. Y justo así tratamos de partir de Winkilil, ¿no? Se los podemos mostrar justo como en la misma pieza tratamos de hacerlo muy, muy explícito, este proceso de abstracción de este movimiento en contexto, transformarlo y después aplicarlo en una secuencia de defensa personal. Por ejemplo, si quieren lo pueden hacer conmigo, ¿no? Con su mano derecha. Tomo. Con la izquierda la coa. Corto. Subo. Corto. Y lanzo. ¿Sí? Sí, tomo. Corto. Subo. Corto y lanzo. ¿Sí? Una transformación. Tomo, corto, subo, corto y lanzo. Y bueno, sí. Sí, bueno. Ah, bueno, sí, la aplicación.
Y ya. Ajá. Pero, digamos, este proyecto se hace en esas secuencias que tienen que ver con... Y jugábamos con esta idea, ¿no? Es que ahora va a venir un empresario y va a atacar, ¿no? No se crea. Pero sí, un poco la idea es que se pase del movimiento original a este movimiento de defensa, de este movimiento de defensa que tiene una aplicación real dentro de una hipotética lucha o batalla. Y lo que resultó muy interesante ahí es que para un proyecto en específico que se llamaba Nactan, yo colaboré con un boxeador que es artista visual también, el tremendo David Hernández, que bueno, el mago Hernández, porque él realmente hizo un proceso de convertirse como parte de una pieza artística. Yo lo conocí a él en Jóvenes Creadores del FONCA y hicimos super clic porque mi proyecto era precisamente el arte de defensa y él, su proyecto era pues todo este viaje que hizo para convertirse en un boxeador profesional y luego trasladarlo eso a una pieza de arte visual, ¿no? A una escultura. Entonces hicimos esta colaboración con él, que eran una serie de peleas entre el box y el Winkilil. Y a partir de esas peleas salían estos dibujos. Entonces el performance era precisamente pues yo tratando de aplicar algunos movimientos del Winkilil en un boxeador realmente profesional y después tratando de trasladar esa hipotética batalla a este dibujo. Y luego de ese surgió un segundo proyecto que era una colaboración también para tratar de hacer una escultura que servía para practicar los movimientos del Winkilil. En esta idea que existe también dentro de las artes marciales de que se practica con objetos, ¿no? El Chikundo y todas estas artes marciales tienen un objeto para practicar. Entonces yo decía, ¿cuál es el objeto del Winkilil? Y terminamos creando esta escultura que servía para practicar. Que es esa que está allá. Se instaló en el Estadio Salvador Alvarado y fuimos invitando a diferentes deportistas de contacto para que pudieran ponerle en uso y ver qué tan práctico era. Entonces tenía unas bolas que tenías que agarrar y mover y unas partes móviles y era bastante divertido. Y bueno, ese fue el proyecto, digamos, de Winkilil, que sigue creciendo. Y ahora estamos con otros nuevos proyectos. ¿Quieres que diga? Bueno, en el 2000, ¿sí escuchan? Sí. En el 2014 conocimos a doña Rafaela Can Aque, que ella es partera tradicional. Quizás algunos la conocen porque realmente es una partera que ha tenido mucho trabajo acá en el estado. Y ella nos ayudó a ser parte del registro de los movimientos de la partería, de la sobada, sobre todo para el acervo en ese tiempo, ¿no? Años después, como en el 2019, justamente desde estas reflexiones de cómo ir haciendo visible los movimientos del acervo, decidimos hacer la obra que tiene por nombre ahora Alumbrar Danza de la Partería, que es una pieza que justamente investiga sobre la partería tradicional maya y todos sus devenires, ¿no? O sea, cuáles son. Estuvimos un año investigando con 12 parteras mayas del centro de Yucatán y también con algunas otras personas que colaboraron, una sexóloga, un antropólogo médico y otras personas que nos ayudaron, como para entender el cruce social, cultural, ético que tiene la partería hoy, la relación con el ministerio, bueno, con la Secretaría de Salud, el encuentro intercultural que tiene la partería, etcétera, ¿no? Y la idea era poder hacer una pieza presencial, voy a usar esa palabra porque estábamos en 2019 trabajando en esto y llegó pandemia y entonces cuando llega pandemia en 2020 nos propone, vamos a decir así, a cambiar el formato, ¿no?
Por suerte llegó en un buen momento donde todavía la pieza no era creada, entonces la investigación ya había sido concluida como tal en ese momento y trasladamos esa investigación a un formato de videomemoria que le llamamos nosotros. Y entonces lo que nos centramos principalmente en usar la información, bueno, en transmitir un poco la información que las parteras nos habían compartido sobre las 4 etapas de la fertilidad, que son sobre las cuales ellas centran su trabajo, ¿no? Que viene, no es sobre el parto, o sea, el parto es una de las etapas, ¿no? Pero ellas atienden igual a mujeres que a hombres, parturientas o no, con el trabajo de la sobada, tanto para poder posibilitar la fertilidad en casos que no haya, como para después acompañar procesos de puerperio, parto, posparto, lactancia, etcétera, ¿no? Entonces hicimos esta pieza en ese tiempo, en el 2020, que ahí hay algunas imágenes que son registros audiovisuales. Hicimos una videomemoria y esa videomemoria se transmitió en una plataforma Zoom donde estaban también las parteras, donde estaban también las personas con las que colaboramos y pues las personas así como ustedes ahora, ¿no? Y conversábamos del tema. Finalmente era como poner el tema sobre la mesa y hablar de ello, ¿no? Y ahorita, para de una manera como muy positiva lo recibimos, nos han invitado al equipo a retomar esa pieza para ponerla en presencial y en línea al mismo tiempo, ambos formatos, desde la coordinación de danza en este caso, pero lo que a nosotros nos genera también como algo muy interesante es esto que decía un poco Bacho, que los proyectos son circulares, o sea, no terminan y volvemos con doña Rafa y volvemos a actualizarnos y volvemos a tomar café con ella y a saber en qué va la partería hoy y a recrear pues cómo estaríamos hablando hoy en 2025, 5 años después de este proyecto, ¿no? Con ella, porque ella es parte de la pieza además. Entonces, bueno, ese es lo que viene ahorita. Y algo también que descubrimos, además de poder profundizar en las 4 etapas que ya mencionó Paula, es que en ese momento pienso yo que romantizábamos mucho el problema de la partería, ¿no? Como pues sí, está cayendo en desuso, la atención médica no es suficiente, esta tensión entre lo clínico y lo tradicional. Y también nos dimos cuenta que es un problema del sistema, ¿no? O sea, también decíamos nosotros, ¿desde qué punto nos podemos posicionar si estamos ponderando la problemática desde la perspectiva de la partería o también desde los problemas que presenta la medicina clínica, ¿no? Nuestra intención más bien ahí era hablar de la situación y que cada una y uno pudiera entonces desde el lugar donde está viviendo pues dar un punto de vista, ¿no? Enriquecer ese punto de vista, porque incluso hablando con las mismas parteras nos comentaban que era súper importante también entre ellas mismas entrar en un espacio de corresponsabilidad, ¿no? Desde su perspectiva, pero también desde la medicina clínica. Y es un espacio que sigue todavía abierto. Nos hablaban también de la problemática de que varias personas que están en proceso de parto, familias que están en procesos de parto, pues no pueden llegar a tiempo porque no las distancias entre los municipios, comisarías, a un espacio de atención no es suficiente, no se da abasto. La violencia obstétrica también que se vive, que viven ellas, pero que digamos que es parte de todo un sistema, ¿no? O sea, creo que es justamente un espacio muy abierto, todavía muy controversial, que justo nos pone como en este proceso de comunidad de qué vamos a hacer al respecto, porque no es algo cerrado, no es una respuesta dada, sino que sí, no, los problemas están ahí latentes, ¿no? Desde ambos lados, el problema que tienen ellas de la hoja de nacido vivo que no se puede expedir, que si alguien nace con una partera no la hacen válida, ¿no? Desde la perspectiva clínica y bueno, una serie de temas que a nosotros en principio nos comenzaron a informar. Uh-huh. Bueno, y este es un pequeño abstract de la versión en digital que
Pues un poquito para redondear esa idea, yo creo que Alumbrar es un ejemplo como precisamente de lo que mencionaba anteriormente, una pieza que está pensada para la mediación y cómo precisamente los movimientos del propio acervo, en este caso el movimiento de la partería, al ser tan representativo de las parteras y de la comunidad de parteras, permite abrir el espacio para hablar de esa comunidad y hacerlo de una forma bastante contundente, ¿no? Porque es algo que les pertenece a ellas, ese movimiento, y que las representa de una forma muy profunda. Y por último, pues está lo que mencionábamos, que próximamente sacaremos el libro de la norma de catalogación, que tiene una serie de textos de diferentes artistas, pensadores del cuerpo, que acompañan este trabajo que ha realizado el INAM en los últimos 10 años y pues abre pues toda esta cuestión de la metodología, del cómo creamos la norma de catalogación, de la numerología, qué significa cada uno de los dígitos que tiene los códigos que le asignamos a cada uno de los videos, porque ahí hay una parte muy, muy interesante a nivel de investigación del hacer acervo, porque cuando tú le colocas un símbolo o un código, ya estás diciendo, este es un movimiento que pertenece a tal región, este está extinguiendo o no se está extinguiendo, está vivo, quién lo grabó, cómo lo grabó, es un video en el contexto original, está abstraído del movimiento original, entonces todo ese código abre la oportunidad para analizar de una manera más profunda cada uno de los movimientos. Bueno, pues, como ven, hay como justo todo son como muchas capas y se van imbrincando y bueno, creo que esa es una de las, desde que conocí el proyecto creo que fue de las cosas que al menos personalmente me parecieron fascinantes, ¿no? Que uno puede ir y venir de una cosa muy concreta que puede ser a lo mejor algo antropológico, etnográfico, artístico, en términos, a mí me parece muy interesante cómo el término de la mediación se amplía también a cuestiones incluso de conciliación o de exploración de diferentes perspectivas, posturas políticas frente a ciertas prácticas concretas. Entonces, pues creo que si les parece bien, abriría el micrófono para comentarios, preguntas, cualquier cosa que gusten. No sé si... O no era una... Bueno, felicidades, está muy chévere el proyecto, no lo conocía y me hace pensar en muchos otros proyectos que he visto antes respecto al rescate, la conservación y la creación de acervo del lenguaje. Por ejemplo, ¿no? Las prácticas que se utilizan para preservar el lenguaje, que se está olvidando, que se está yendo, que se mueren los últimos hablantes, las últimas hablantes de una lengua, de un idioma. Y el movimiento me parece una forma también muy poderosa para abordarlo. Nunca lo había imaginado así y bueno, ahora me siento conectado, identificado de cómo el movimiento representa mucho, ¿no? Y me pongo a pensar como en el ámbito en el que luego me desenvuelvo, más empresarial, cuando hablan del el lenguaje corporal, del que se habla mucho como desde otro lado, de si te paras de una forma representas algo y si te mueves de una forma y si saludas de una manera estás tratando de decir algo. ¿Qué tanto quiere decirnos ahora en cuanto a oficios, en cuanto a conocimientos más antiguos, la forma en la que se mueven o en las que se practican ciertas cosas? Entonces, pues nada, solo me quedo como a nivel de impresiones y gracias por compartir y darse el tiempo de estar acá. Eso. ¿Alguien más?
Bueno, no tengo una pregunta como tal muy bien formulada, pero me pregunto qué tanto o qué tanto conflicto ustedes identificaron en estas comunidades al identificar estos movimientos. Sin embargo, estos son movimientos que están totalmente incrustados en su cotidianeidad. Entonces es más como... O sea, ¿ustedes sí identificaron cierto tipo de rechazo a este tipo de prácticas? O sea, como de que asimilarlo o apreciarlo de manera artística, más que, o sí vieron como que a las comunidades, o fue poco a poco, como... Sí, al principio un rechazo o una apertura a esto, porque yo lo pienso y digo, es que si fuese como que todo el día haciendo lo mismo, todos los días, por una cuestión de, pues de supervivencia, ¿no? O sea, porque lo tienes que hacer y es como que, o sea, tú no le ves así como de que, o sea, y ahí vienen estos, ¿no? Como que a tratarme de decir que esto que hago así como que todos los días y ya me harté de hacer, ¿no? Es así como de que bellísimo y precioso, pues digo, ¿no? Pero qué tanto como que fue esa respuesta o esa interacción como que con las personas en las comunidades. Yo siento que esta idea del movimiento que se está perdiendo es una idea que lo entienden muy bien en las comunidades. Desde cosas como muy sencillas como las tortillas, hacer tortillas a mano, le queda muy claro a la gente de la comunidad que ellos, que sus abuelos hacían las tortillas a mano, que los hijos aprendieron muy a fuerzas a hacerlas, que los nietos ya no quieren hacerlas y que los hijos de los nietos ya literalmente las van y las compran mejor a la tortillería. O sea que sí hay un movimiento o algo ahí que está sufriendo. No estoy diciendo que se va a extinguir el hacer tortillas. Lo que estoy diciendo es que hay un proceso en el cual ese saber corporal de hacerlas, por ejemplo, cada vez lo tienen menos personas. Y eso lo entienden las abuelitas a la primera. No necesitas decírselos 2 veces. Y con actividades que tienen que ver, como por ejemplo con el enequén, pues ya muy pocos señores saben cómo se corta, ya 4 o 5 en la comunidad y se acabó. Entonces, así hay muchos movimientos y esa perspectiva de que se está perdiendo algo que los hijos ya no lo quieren aprender a hacer porque ya quieren irse a vivir a la ciudad o hacer cuestiones mucho más digitales, es algo que les queda clarísimo. No creo que tengamos en ningún momento hayamos tenido problemas para explicarlo en la comunidad. Perdón por la interrupción. Justo lo que queremos poner en diálogo ahí es el saber como tal. No queremos que lo sigan practicando porque justamente los lesiona, porque la batea es mejor que la lavadora o la lavadora mejor que la batea. Simplemente es porque lo sabe hacer. Y también ahí creo que algo que se hace muy rico es, fíjese que yo vengo del norte y en el norte la tortilla es así. Y en el centro la tortilla es así y acá lo hace así, ¿no? Ajá. Entonces, esa diferencia que también aporta un conocimiento o te hace saber que forma parte de una manera diferente de practicar algo que puede ser tan cotidiano como no repetirlo tantas veces. Claro. Sí. Muchas gracias. Hola, un gusto. Yo quería saber un poco como sobre la escultura, como cómo evolucionó, cuáles fueron los usos contemporáneos que se les dio, o ustedes vieron en el estadio a personas que no tenían el contexto de la escultura, cómo la utilizaban, sobre todo infancias. Sí, la escultura, ¿quieres? La escultura sobre todo fue
pues las personas la utilizaban como el objeto les interpelaba, ¿no? Un poquito estaba esta cosa colgando para pegarle y pues entonces lo empezó a utilizar la gente que boxeaba ahí en el estadio, a colgarse, tenía unas barras para colgarse. Entonces, más bien se convirtió en un objeto de madera ahí que tenía un poquito una intención también estética y de uso, y resultó bastante interesante cómo se aproximaba la gente al objeto. Y nosotros hicimos algunas presentaciones para aproximarnos al objeto desde la perspectiva del boxeo y del Winkilil. Y llevamos algunas artes marcialistas de capoeira, de diferentes artes, para que trataran como de experimentar con el objeto, para ver qué les proponía también desde sus prácticas. Y yo siento que funcionó bastante bien. Lo que nos hizo falta un poco, yo siento, fue también colocar infografías para que tal vez guiáramos exactamente algunos movimientos que tenían que ver con el Winkilil. Pero al mismo tiempo fue bastante interesante dejarlo abierto y que la gente se aproximara al objeto, como te digo, directamente con lo que les interpelaba físicamente, ¿no? Y pues sí. Gracias. Hay algo que se mueve adentro. Bueno, pues bueno, nuevamente muchas gracias por acompañarnos en esta velada. Muchas gracias a Diana, a Gervasio y a Paula. Y bueno, pues los esperamos nuevamente el primer martes de cada mes, en los martes de Charas. Y pues si quieren acompañarnos para un pequeño bebida refrescante que está aquí afuera. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias.